No hicieron caso a las advertencias de esta bruja y todo terminó con un trágico final. Una tarde, un amigo y yo caminábamos por las vías del tren. En ese entonces, ambos teníamos 18 años y estábamos al tanto de las leyendas que rodeaban aquel lugar. Después de haber caminado por un rato, ambos vimos que el horizonte se inclinaba en una forma extraña que proyectaba sombras antinaturales contra el cielo de la tarde. Al notar eso, comenzamos a correr hacia adelante, ya que queríamos averiguar qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando empezamos a avanzar con más rapidez, una mesa de madera con 2 sillas apareció frente a nosotros. De forma casi inmediata, una anciana se materializó detrás de aquellos objetos. La misma era delgada y tenía bastantes arrugas en la cara. Además, portaba un sombrero puntiagudo que le cubría la frente. En ese instante, aquella mujer abrió la boca y comenzó a hablarme. Por favor, siéntate en una de las sillas frente a ti. Con algunas dudas, decidí hacer caso a su petición y tomé asiento. Luego, la anciana sonrió y me hizo una pregunta. Muy bien, ¿te gustaría una consulta o una visión? Tras escuchar este interrogante, mi amigo y yo nos dimos cuenta de que estábamos frente a una bruja real, lo que nos generó algo de temor. Aún así, decidí seguir el juego y elegí una de las opciones que había planteado la anciana. Deseo una visión. Excelente. Inmediatamente, la bruja dijo algunas palabras incomprensibles y me tocó la frente. En ese instante, empecé a convulsionar en mi asiento. Tras unos segundos, caí desmayado sobre la mesa. Cuando me desperté, me encontraba en una escalera. Al ver hacia abajo, pude notar una profundidad casi infinita. Confundido por la situación, empecé a bajar por los escalones. Sin embargo, al llegar a la mitad del trayecto, me encontré con la anciana, la cual poseía una figura más alta y amenazante. De repente, aquella bruja se abalanzó contra mí y me amenazó con empujarme y hacerme caer al vacío. Traté de forcejear para liberarme, pero fue en vano. Al mismo tiempo, la anciana empezó a decir cosas extrañas. 2 días. Será dentro de 2 días. ¿Me entendiste? ¿Qué sucederá? Esto es solo una visión. No te puedo decir. Deberías haber pedido una consulta. La bruja me apretó con fuerza y acercó su rostro a escasos centímetros del mío. A causa de esto, la barandilla de la escalera se rompió y caí de cabeza en la oscuridad. Mientras caía, sentía que el aire se volvía más espeso y denso. Poco a poco, mi caída se fue haciendo más lenta hasta llegar al punto de quedarme suspendido en el aire. Para empeorar las cosas, la aterradora figura de la anciana apareció debajo de mí. Completamente aterrorizado, empecé a agitar mis brazos con la esperanza de poder impulsarme hacia arriba. Luego de eso, pasaron varios minutos. El esfuerzo por escapar generó que cayera en un profundo sueño. Cuando desperté, me encontré nuevamente en la mesa de madera que había caído desplomado anteriormente. Sin perder el tiempo, me levanté de la silla, agarré a mi amigo del brazo y me preparé para irme. Antes de que pudiera abandonar el sitio, la anciana frunció el ceño y me gritó: «Siéntate ahora mismo». Con mucho enojo y algo de miedo, volví y me senté en la silla, satisfecha por mi acción. La bruja miró a mi amigo y le hizo una pregunta. «Es tu turno. ¿Quieres una consulta o una visión?». Miré a mi amigo y le supliqué que no respondiera. Sin embargo, él hizo caso omiso a mi advertencia y respondió. Al igual que lo que había hecho conmigo, la bruja dijo unas palabras inentendibles y tocó la frente de mi compañero, el cual entró en un trance profundo. Luego, la anciana lo miró fijamente por unos minutos. Tras esto, mi amigo se despertó de golpe y empezó a gritar. Rápidamente se levantó de la mesa y empezó a correr. Sin mirar atrás, lo seguí de cerca. Después de haber corrido por varias horas, ambos llegamos a mi casa. Allí, le conté lo que había visto durante mi turno. Además, le pregunté qué había pasado durante el suyo. Fue bastante extraño. Cuando perdí el conocimiento, sentí que estaba en otra dimensión. Allí pude ver a una mujer que se parecía a mi madre. Hasta sonaba igual que ella. Sin embargo, las cosas que me decía eran muy crueles. En ese momento, me pregunté por qué aquella anciana había creado una visión tan específica para mi amigo. Mientras pensaba en eso, mi compañero se quedó en silencio. Ante ese escenario, decidí hacerle una pregunta. ¿Qué otra cosa ocurrió en tu visión? La mujer que se parecía a mi madre me dijo que iba a morir. Totalmente sorprendido, le pregunté si su ilusión se había extendido por más tiempo, a lo que me respondió que no.
Luego se quedó callado una vez más y se acercó hacia mí. Casi temblando, me preguntó si creía que lo que había pasado era real. En ese momento le contesté que lo más probable era que todo fuera producto de nuestra imaginación. Quise creer en lo que dije, pero no podía deshacerme del miedo que había invadido mi cuerpo. Al terminar de hablar, acompañé a mi amigo hasta su casa. Cuando volví, me di una ducha y me fui a la cama. A la mañana siguiente, sentí que mi situación había mejorado. Sin embargo, los recuerdos de lo que había vivido el día anterior me seguían aterrando. Tras levantarme de la cama, llamé a mi compañero y le dije que no podíamos contarle a nadie de lo que había sucedido. Cuando el otro día llegó, supe que había vencido el plazo que la anciana me había marcado en mi visión. Aún así, no salí de mi casa pues estaba decidido a demostrar que la bruja se había equivocado. La mañana y la tarde transcurrieron sin ninguna anomalía. Cuando cayó la noche, recibí una llamada de mi amigo. Él me preguntó si quería ir al cine para ver una película, a lo que me negué rotundamente. Al colgar, me puse el pijama y me fui a dormir. Cuando desperté al día siguiente, me sentí muy aliviado, ya que creí que la bruja se había equivocado. Mi vida volvió a la normalidad y sentí que finalmente podía olvidar lo que había sucedido en las vías del tren. Sin perder el tiempo, me cambié de ropa y bajé a desayunar. En la cocina se encontraba mi mamá, la cual estaba esperándome. Cuando me senté en la mesa, ella me dijo que mi amigo había muerto en un accidente automovilístico. Mientras procesaba la noticia, ella me contó los detalles del accidente. El mismo se originó luego de que un conductor se desviara de carril. Para evitar un choque frontal, hizo una maniobra de evasión, pero al realizarla, el auto chocó contra un muro y explotó matando a mi compañero en el acto. En ese momento, una oleada de terror me invadió, y es que los recuerdos de mi encuentro con el oráculo inundaron mi mente. Agobiado por la situación, me levanté de la mesa y corrí hasta mi habitación. Luego me tiré en mi cama y empecé a llorar desconsoladamente. Mientras me hundía en la tristeza, sentí un fuerte ruido detrás de mí. Al darme la vuelta, mi cuerpo quedó petrificado por el pánico. En medio de mi habitación estaba aquella perturbadora anciana, la cual me dijo con voz grave: "Ahora sabes lo que sucede cuando dudas de una bruja".